La niña blanca. Esta historia me pasó hace un año. En ese tiempo, trabajaba como camarógrafo para un programa de enfoque paranormal. La gente nos mandaba correos comentando lugares donde pasaban cosas raras. En una de esas ocasiones, íbamos rumbo a una localidad para grabar el programa del fin de semana. Era ya de madrugada. Carlos, el productor, Luis, que se encargaba de lo técnico como sonido y video, Everaldo, nuestro chamán, y yo. Al estar cerca de nuestro destino, escuchamos a lo lejos un fuerte sonido. Parecía que fue un auto estrellándose, por el sonido de las llantas al rechinar sobre el asfalto. Al ver el auto estrellado, todos pensamos lo peor por lo aparatoso del accidente. Bajamos para ver si podíamos ayudar, aunque todos estábamos seguros que no había nada que hacer. Impresionados nos percatamos que habían 2 personas. Afortunadamente sobrevivieron. Nos apresuramos a su auxilio para sacarlos. Cuando ya estábamos lo suficientemente lejos del auto, justo en ese momento, el auto empieza a incendiarse de una manera impresionante, con explosiones fuertes inexplicables. Dimos los primeros auxilios. Solo eran raspones y golpes muy leves. Estaban aturdidos por la situación. Al estar esperando a la ambulancia y a los bomberos, empezamos a platicar de la situación. No entendimos cómo era posible que pudieron sobrevivir. El auto estaba destrozado y no llevaban puestos los cinturones de seguridad. Además, si no hubiéramos estado para ayudarlos, las llamas y las explosiones seguro que lo harían. Llegaron primero los bomberos. Apagaron las llamas del auto. Uno de ellos se nos acerca y nos dice: ¿Saben cómo inició el incendio?, preguntó muy curioso. Le explicamos lo sucedido. ¿Pero le echaron gasolina? Un auto es muy difícil que se incendie de esa manera. No, nadie le echó gasolina. Sin explicación empezó a incendiarse. Una vez que llegó la ambulancia y la policía, dimos nuestro testimonio y aprovechamos para grabar una pequeña entrevista y tomamos fotos para tener material para el programa. De repente, escuchamos llorar a Everaldo. Algo no está bien, hay que irnos, nos dijo muy preocupado. Nadie le hizo caso, debíamos ir a grabar y estábamos a 15 minutos de nuestro destino. Mientras íbamos camino a grabar, él iba rezando y llorando, suplicando que nos fuéramos. Todos, en vez de hacerle caso, tomamos eso con motivación, para tener un programa muy bueno. Al ir avanzando, a lo lejos vimos una casa. En la puerta había una silueta de una mujer. Al acercarnos, nos dimos cuenta que en realidad no era una mujer, era una estatua de la Santa Muerte en tamaño real. Debo aceptar que imponía mientras nos acercábamos. Yo sé que la niña blanca, como también es conocida, concede favores buenos como malos. Depende de cada uno. De lo impresionante que se veía, decidimos sacar las cámaras para grabarla. No pasaron ni 2 minutos, cuando salió una mujer anciana. ¿Qué se les ofrece, muchachos? Venimos a grabar para un programa. Le respondimos con respeto. Son ustedes los que estábamos esperando. Por favor, no se metan en problemas. No son bienvenidos, y menos el que está en el carro. Cabe mencionar que el único que se quedó en el carro era Everaldo. Gracias, señora, buenas noches. Dijimos sin tomar importancia sus palabras. Todos estos sucesos nos motivaban para grabar. Al dar media vuelta, la señora empezó a reír. Sabía que no se irían. De nuevo nos subimos al auto para ir rumbo a nuestra locación. Era un valle con una sección llena de árboles, un tipo bosque pero pequeño. La idea era filmar 15, 20 minutos. Al llegar nadie quiso bajarse. Everaldo todo el tiempo iba diciéndonos que nos regresáramos. Esto ocasionó que el miedo se apoderara de Luis. Solo Carlos y yo bajamos. Necesitábamos las tomas para sacar el programa. Al avanzar hacia el pequeño bosque, empezó a salir neblina del suelo. El ambiente era perfecto para el programa.
Empezamos a grabar una pequeña introducción del lugar. Estaba quedando perfecto. Los micrófonos alcanzaron a escuchar golpes a lo lejos. No sospechamos lo que iba a pasar. A lo lejos escuchamos. ¡Regrésense ya! ¡Viene gente! Al voltear, vimos gente caminando hacia nosotros. Caminaban entre la neblina, acompañados de gritos, llantos y golpes. Inmediatamente corrimos hacia la camioneta y nos fuimos. Todos en ese instante dijimos, debe ser la señora que mandó a sacarnos. Todos íbamos aterrados porque al ir avanzando, los gritos, los llantos y los golpes ahora se escuchaban dentro de la camioneta. Lo peor es que empezamos a escuchar disparos. Ahora temíamos por nuestras vidas. La gente nos obstruía nuestra salida y nadie se apartaba a pesar de ir en el auto a toda velocidad. Sin importar, no nos detuvimos, temíamos por nuestras vidas. Al acercarnos, la neblina y la gente desaparecen en un segundo. Nadie podía creer lo que acababa de pasar. Aquí, amigos, es donde se pone peor. Un poco más tranquilos mientras íbamos acercándonos a lugares más conocidos, uno a uno fue llegando a casa. Al llegar a casa me baño y cené algo, mientras preparaba mi cena. Estaba cortando queso. Sin explicación alguna me rebano un pedazo de dedo. Esto no era posible, que un cuchillo sin filo me haga esa cortada tan grande. Me empezaba a preocupar porque no paraba de sangrar al pasar el tiempo. Durante esos días me pasaron accidentes muy raros. Me caí de las escaleras y me lastimé la rodilla. Me mordió un perro. También supe que Carlos chocó varias veces, casi atropella a varias personas. Su camioneta quedó destrozada, de milagro está vivo. A pesar de todo, debimos editar los videos para el programa. Nos reunimos en las oficinas de la televisora para preparar todo. Al revisar una de las tomas del accidente del auto, vimos pasar algo en primer plano. Regresamos el video y no vimos nada. Estaba seguro que había pasado algo. Revisamos 3 veces más y nada. A la cuarta revisamos cuadro por cuadro y vimos una silueta, muy tétrica. Everaldo dijo, no quiero saber nada, yo no vi nada, no puedo hacer nada por ustedes y se fue inmediatamente. Nos quedamos con mucha curiosidad. Llamamos a otra persona que podría ayudarnos a explicar por qué Everaldo reaccionó así. No sé cómo aún están vivos. Lo que están viendo es la imagen de la Santa Muerte. Es la primera vez que la veo con tanta claridad en una foto. Esas personas debieron morir. ¿La anciana es responsable? Pensé en voz alta. Durante varios días, todos los que íbamos en la camioneta tuvimos accidentes sin explicación. Aún no sé cómo sigo vivo. Hasta el día de hoy tengo la foto. Al pasar de los días, cesaron los accidentes. A partir de eso, cada semana visito su altar para agradecerle por perdonarme.